Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Le habla Janda Silva, su servidor, por el canal de la vida de Janda Silva. Espero se encuentren muy bien. Ustedes sabían perfectamente que pueden dañar la mano derecha del técnico en electrónica, es decir, el multímetro digital, solamente con que incluso la tarjeta esté desconectada de la red eléctrica. Sonará impresionante, ¿verdad? Esto fue lo que le pasó a un colega en mi país natal, Venezuela, ¿ya? Una persona que está comenzando en el mundo de la reparación electrónica, dañó un multímetro relativamente económico, pero igual ustedes saben que todo cuesta en la vida, ¿verdad? Ya les voy a explicar por qué el multímetro digital se puede dañar, típicamente incluso con una tarjeta desenchufada, ¿ya? Vamos a ir a la mesa de trabajo para explicarle esto. Un fuerte abrazo, espero se encuentren muy bien, bendiciones para todos. Bien, vamos a suponer, yo tengo acá una tarjeta de un televisor de la marca Master G, un televisor chino, ¿verdad? Y tengo mi multímetro digital. Él me dice que el multímetro se le dañó incluso con la tarjeta desconectada. ¿Por qué? Ya te lo voy a explicar de antemano, ¿verdad? Hay varias maneras de medir una tarjeta electrónica. Una en caliente quiere decir cuando estamos conectados a la corriente alterna, sea de 220 o 110. Que creo que para Venezuela el voltaje principal son 110 voltios, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la tarjeta está conectada, muchachos, ¿qué es lo que vamos a tener? Siempre y cuando está trabajando de manera correcta, por lo menos la etapa caliente de la fuente de alimentación. Cuando tú conectas y toda la etapa primaria está funcionando correctamente, nosotros vamos a contar con voltajes. Entonces, nosotros vamos a utilizar el multímetro ¿para qué? Para medir voltajes. Como vamos a suponer que tú no seas una persona experta, yo lo que voy a recomendar siempre es que tú coloques la escala más alta, es decir, 1000 voltios DC. Porque recuerden, ¿por qué DC? Porque justamente después del puente rectificador, todo lo demás es prácticamente voltaje DC o continuo. Continuo por el tema de los capacitores. Ahora bien, él me dice, el multímetro se me dañó con la fuente desconectada. ¿Por qué? Bueno, resulta acontece, es un multímetro económico, no tiene muchas protecciones, que el multímetro se daña cuando tú vas a hacer lo que acabamos de hacer nosotros ahorita, colocar la escala de 1000 voltios y en caliente significa que la fuente está conectada. Pero él quería medir aparentemente continuidad. Pasó de un multímetro a su escala de continuidad, ¿verdad? Y con la tarjeta desenchufada simplemente empezó a medir. Resulta acontece que, ¿qué pasa, muchachos? Yo lo he explicado en muchas ocasiones y lo voy a seguir explicando para todo aquel que quiera aprender a cuidar sus herramientas y para que todo aquel que quiera aprender electrónica. ¿Qué pasa? Mira, cuando nosotros conectamos, hay un componente, hay dos tipos de componentes que almacenan energía, pero uno de los más importantes es el capacitor. ¿Qué tipo de capacitor? El capacitor electrolítico. Esto tiene que saber las personas que siguen los cursos de fuentes conmutadas. Un capacitor electrolítico puede arruinar tu herramienta de trabajo o puede arruinar tu vida incluso, para los que no sabían. Quizá de repente exagero, no que te vaya a matar, por decirlo así, porque es bastante difícil, bastante complicado. Pero obviamente si una persona tiene un problema cardíaco puede alterárselo a una arritmia cardíaca, ¿verdad? Pero el capacitor electrolítico tiene justamente esa función de almacenar energía. Vamos a decirlo así, como que almacena voltaje, ¿verdad? Entonces tú lo conectas y tú desenchufas y automáticamente, si la etapa caliente de la fuente de alimentación está en buen estado, el capacitor electrolítico y todos los capacitores a su alrededor, incluso en la etapa de la salida, van a almacenar energía. Aunque tú desconectes la tarjeta, muchas fuentes de alimentación quedan con la carga almacenada ahí en los capacitores. Eso fue lo que te pasó, colega. Ya, eso fue lo que te pasó. En muchas ocasiones, incluso esto lo pasan por olvido en los institutos técnicos. La importancia de descargar capacitores electrolíticos. No se confíen. Nunca se confíen de este componente, que es el único del circuito electrónico que almacena energía. La bobina también almacena un tipo de energía, pero es diferente. Tú las puedes tocar una vez que tú desenchufes, puedes tocarla, no te va a pegar corriente, puedes tocar la resistencia, no te va a pegar corriente, los diodos, no te va a pegar corriente. Ah, pero es que la otra vez me pegó un diodo corriente, claro, porque
¿Qué pasa? En muchas ocasiones el mismo voltaje que se ve aquí almacenado está pasando por el tema del puente rectificador. ¿Me explico? Pero en sí, el diodo no almacena energía. Es el capacitor electrolítico. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a conectar esta tarjeta para explicarlo de una manera más detallada porque me gusta dar el ejemplo claro. Voy a proceder a conectar la tarjeta. ¿En qué escala? Cuando nosotros ponemos el multímetro en escala de continuidad para medir una tarjeta, ¿para qué es, muchachos? Es justamente para ver si hay un elemento en cortocircuito en la tarjeta electrónica, o para saber si algún elemento está abierto, en fin, varias cosas, o para leer pistas. Fíjate, ahí la acabo de conectar y míralo, el voltaje que nosotros vamos a tener acá. Fíjate, nosotros vamos a tener acá el negativo, voy a ponerme acá, y el positivo. Tengo un voltaje de 370, 364, por encima de 300. El voltaje es peligroso incluso para la vida humana. ¿Por qué hay un voltaje alto? Porque hay un conversor acá, conocido como el conversor, este que está acá, el conversor Voss, que hace el factor corrector de potencia. Entonces, en el positivo tengo ese voltaje, no tanto porque no tiene toda la orden encendido, ¿verdad? Pero fíjate lo que va a pasar ahora. Yo ahorita en este momento voy a desconectar la tarjeta. Voy a desconectarla. Y en el momento en que yo desconecto, fíjate lo que va a pasar. Mira, yo tengo acá y tengo mi multímetro digital y vuelvo a medir justamente en esa parte. Bien, negativo y positivo. Fíjate que el voltaje en este caso está todavía presente, pero se está disminuyendo poco a poco. Muy poco a poco. Si tú no haces la descarga del capacitor, esto tiene voltaje allí. Si tú pones la escala de continuidad en ese punto, préstame atención, y vas y mides allí y dejas pegado, se te quema el multímetro. Y si el multímetro que la persona me mostró, de estos de gama bastante económicas, no tienen las protecciones suficientes, te lo quema. Te quema el multímetro. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay voltaje ahorita en el capacitor. Los de salida también almacenan. Veámoslos. Por ejemplo, tengo la etapa del backlight. Aquí tengo el negativo y el positivo. Y observemos en escala de DC. Y ponemos positivo y negativo. Mira, sigue habiendo voltaje. Lo peor aún, muchachos, fíjate que aquí tengo 44, pero algunas fuentes pueden almacenar voltajes por encima de 100 y tanto o de 200 y tanto, como el capacitor electrolítico principal. Pero lo peor aún es que aquí, si tú te das cuenta, mira lo que yo tengo acá. Esto es tan importante esta clase para incluso las personas que están comenzando en electrónica. Porque a mí me gusta que la persona aprenda bien. Mira, me pongo en el negativo y en el positivo. Tengo 290 voltios y la tarjeta está desenchufada, muchachos. Ven cómo va bajando. Pero en algunos casos, tú puedes creer, aquí por lo menos la descarga se está haciendo, pero muy lenta. Pero hay unos casos, hermano, en que el voltaje no baja así. Se queda pegado incluso a veces, por días, por semanas, incluso por meses, dependiendo del circuito electrónico. No todos son iguales, no todos tienen el mismo IC, no todos tienen resistencia de descarga, en fin. Entonces, eso fue lo que pasó. Mediste voltaje con la fuente desenchufada para saber qué es lo que querías medir exactamente. Seguramente te paraste encima del capacitor, ¿verdad? O en algún componente que tenía voltaje, te quemó el multímetro. Por favor, colegas y amigos, sobre todo las personas los que tienen ya un tiempo en electrónica ya deben saber esto perfectamente, pero los que no, tienen que siempre descargar los capacitores electrolíticos. Es fundamental que lo descarguen. ¿Cómo se descarga un capacitor electrolítico? Hay varias herramientas. Hay muchísimas herramientas. Yo utilizo típicamente, hay varias, pero yo típicamente utilizo una bombilla incandescente como esta, con dos partes acá. Mira, yo voy a colocarla allí, voy a poner este aquí y voy a poner acá, observa aquí el foco, y voy a poner este aquí y este acá. He hecho un chispazo. En algunos casos, cuando está muy cargado, la bombilla prende un poquito. Ahora tú me dirás, Hans, pero yo no tengo este foco. Bueno, simplemente búscate uno de microondas.
algo así como este. ¿Ves? Este tiene un capacitor acá, pero era por otra cosa. Simplemente con los dos terminales de acá, le pones dos caimanes acá, dos pedacitos de... Olvídate del capacitor, solamente con la bombilla. Y lo conectas ahí y se descarga el capacitor. Se descarga el capacitor electrolítico. ¿Qué más puede ser? Bueno, hay herramientas. Algunos lo hacen con resistencias, con un bateaje mucho más alto, ¿verdad? Pero yo recomiendo mucho esta bombilla. Esta bombilla es excelente para descargar capacitores. Pero otra cosa que tienes que tomarme en cuenta, yo he visto, pero unas desfachatez que hacen en algunos lados, algunas personas que ni siquiera podría decir que son técnicos, jamás se descarga con un capacitor. Perdón, con un destornillador. Jamás puedes descargar un capacitor electrolítico con un destornillador. Eso no se hace. Porque la propia chispa que le ocasiones allí la recibe tan fuerte que se puede dañar la fuente de alimentación. No se hace. En una ocasión, en el curso, lo puedes ver en el curso de método seguro para reparar cualquier tarjeta electrónica de mi canal Multiservicio Electrónica Integral Handa Silva, donde hacía las pruebas con un destornillador de esto para que ustedes vean cómo reaccionaba la fuente con respecto a un cortocircuito. Entonces, tú puedes medir la tarjeta desenchufada, pero descargar los capacitores. Un capacitor electrolítico almacena energía. Entonces, si el capacitor queda cargado, ejemplo, vamos a suponer con 300 voltios, que creo que para la línea de allá de Venezuela, si no mal recuerdo, es 110, ¿verdad? Aquí ya en el capacitor sería unos 150 o unos 160 voltios. Queda cargado. Al quedar cargado, si el multímetro no tiene las protecciones fundamentales, se va a ir a la mierda el multímetro, por decirlo así, se va a dañar. ¿Me explico? Entonces, ¿en qué caso? Mira, esto es una cosa que tú debes de saber. Hay dos maneras de medirlo, yo lo llamo así, la tarjeta. Una en caliente, que es cuando se está conectado a la corriente eléctrica, que es una de las que más se utiliza para triunfar en la reparación. La medición de voltaje se utiliza con la tarjeta conectada. Pero la otra es en frío. Tú desconectas la tarjeta y es para hacer justamente mediciones con respecto a continuidad, para saber si hay algún elemento abierto, algún elemento en corto, si quieres seguir una pista determinada, en fin. Pero siempre tienes que descargar los capacitores. No te olvides, no solamente por tu herramienta, sino personalmente, muchacho. Ya yo les conté una historia en el curso de fuentes conmutadas este año 2026, donde el capacitor estaba cargado. Eso fue en mis primeros inicios, ¿verdad? En una tarjeta de un televisor Samsung. Y se me olvidó. Y había pasado como una semana o 15 días. Y fui y toqué la tarjeta, compadre. Y se me quedó pegada. Tenía un anillo y se me quedó pegada la tarjeta y tuve que hacerla así. Nunca se me olvida. Hasta me quemó, me sacó sangre. Vamos a decirlo así, pues, un tipo como de corriente violenta, pues. ¿Me explico? Entonces, espero tomes este consejo, no solamente a la persona que quemó su multímetro, sino a todos los colegas que están comenzando en el mundo de la reparación electrónica. Un fuerte abrazo, bendiciones para todos y espero te encuentres muy bien.